Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación, al compartir de la palabra de Dios. Hoy, domingo, día del Señor, meditaremos Marcos capítulo 12, versículo 38. Jesús va a aclarar y nos va a mostrar con este evangelio cuál es la diferencia entre una pobre viuda y un escriba o un rico o un fariseo. Que la pobre viuda dio todo lo que tenía y lo puso en la alcancía del templo, porque para ella el templo de Jerusalén era lo mejor y ella quería ver construido el templo. 46 años llevaban los judíos construyendo el templo y no lo habían podido levantar, y la mujer dijo: el templo es la casa de Dios, yo voy a dar de lo mío al templo. Porque quiero un templo bonito, porque quiero un templo hermoso, porque creo en la palabra de Dios y porque le hago caso a Dios. Y puso sus 2 moneditas. Y los ricos tenían de sobra y querían congraciarse entre ellos y querían entre ellos carearse. Y se colocaban arriba de la alcancía estaba en la parte de arriba, y lanzaban las monedas. Y caían las monedas y pa, pa, pa sonaba. Y cuando la gente escuchaba muchas monedas de oro y de plata sonar, decían: un rico está donando, un rico está dando. Y Jesús dice: a esos les toca un castigo riguroso. Esos dieron bastante, pero dieron de lo que les sobraba. Mientras que aquella pobre mujer, aún lo que le faltaba, aún lo que no tenía, de eso dio. Hoy la palabra de Dios nos pone de cara ante la generosidad. Hoy la palabra de Dios nos pone de cara ante el dar, ayudar, colaborar. Hoy la palabra de Dios nos pone de cara ante la realidad de darle al otro sin mezquindad, sin ser pichirre, sin ser egoísta. Vamos a meditar el evangelio de hoy, San Marcos, capítulo 12, versículo 38. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y otro para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáratelo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo hará para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará
La vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 145 vamos a responder todos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Todos. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos, el Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Todos, el Señor siempre es fiel a su palabra. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año al santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo guardan y en Él tienen puesta su confianza. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con sus amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista y que nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Bueno, primero quiero decirles que el día de mañana vamos a comenzar a hacer la Santa Misa, si Dios quiere, y María Santísima. A todos los invito, 7 de la mañana, hora de Venezuela, vamos a tener la misa en las redes sociales. Todos invitados. Los que se fueron, pues que vuelvan, ¿verdad? Ahí los esperamos. Los que se han apartado eran como 80,000 y quedaron apenas como 30,000. Los esperamos que vuelvan para escuchar la misa, de manera especial para los enfermos, para los niños, para los ancianos, para las familias. Y escuchen bien, la misa de las redes sociales no sustituye la misa dominical. Así de sencillo, clarito y raspado. Que haya un padrecito que usted vea en redes sociales, qué bueno que le ayude, qué bueno que lo vea y sígalo viendo y siga aprendiendo. Pero no por eso usted el domingo debe dejar de ir a la misa. Pecado mortal que usted no vaya a la misa el domingo, punto. A menos que esté enfermo, que no se pueda mover de la cama, esté recién operado, a menos que haya una complicación, apenas haya dado a luz, ¿qué va a hacer? Pero todos los domingos usted debe ir a la Santa Misa. Clarito ese tema. Bueno, hoy domingo todos a comer y a misa, una sola vez se avisan. El Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículo 38, nos muestra a una mujer viuda, a una mujer pobre, a una mujer necesitada. A una mujer que bueno, lo dio todo. Tenía 2 moneditas. Y esas 2 moneditas, dijo,
esto es para el templo y voy a darlo para el templo. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22, nos presenta una realidad de lo que era el templo. Dice San Juan, capítulo 2, versículo 13, porque yo quiero que ustedes se den cuenta el amor, el cariño que los judíos le tenían al templo. Y por eso colaboraban y por eso ayudaban. Y por eso el templo de Jerusalén llevaba 46 años construyéndose y no se había terminado. No porque no fueran dado nada, no porque los judíos eran mezquinos y pichirres, no, porque el templo de Jerusalén lo había hecho el rey Salomón y lo habían destruido los babilónicos, creo. Se había construido otro templo, y el otro templo vinieron los romanos y en el 70 lo destruyeron. Pero en comparación al primer templo, para hacerlo no se hacía de la noche a la mañana. Un rey lo hizo en tiempo récord, teniendo dinero. David le dejó oro, le dejó plata, le dejó de todo a Salomón, y Salomón hizo un templo bello y hermoso. Y para que el pueblo construyeran, los judíos levantaran otro templo, necesitaban de muchísimo recurso, de muchísimo dinero para hacerlo. Y lo estaban haciendo. Hasta el punto que dice la palabra de Dios, que habían alcancías en el templo, y en esas alcancías la gente echaba su dinero. Los ricos echaban bastante, los pobres echaban poquito, pero todos echaban. En el templo había un sistema económico que eran, el mismo ahorita San Juan capítulo 2, versículo 13 lo va a decir, eran de ovejas, eran de bueyes, eran de pichones, de palomas, y eran de mesas de cambista. Todo era un sistema económico dirigido a levantar un templo. Y había mucho recurso que llegaba y mucho que se metía. Pero se miraba la obra y se miraba el templo. Los romanos llegaron y acabaron con todo lo que había en el templo, que ellos habían levantado con piedras, con oro, con plata. Aquello era impresionante. Y me llama la atención el sentido de pertenencia que tenía la gente. La viuda pobre se acercó, sacó 2 moneditas de poco valor y dijo, esta es la casa de Dios, este es el templo, y yo voy a dar de lo que tengo para el templo. Y lo dio lo que tenía para vivir, para que el templo, la casa de Dios estuviera bonita, bella. Yo siempre les he dicho a ustedes, para Dios siempre debe ser lo mejor. Para Dios siempre debe ser lo mejor. El santo cura de Ars cuenta la historia, cuenta la leyenda. El santo cura de Ars era muy pobre. El santo cura de Ars era una persona muy necesitada. Dios me debe ir algún día para ir a visitar allá el santuario del santo cura de Ars. Pero el santo cura de Ars consagraba en cáliz de oro. El santo cura de Ars tenía los vasos sagrados bien costosos, bien dignos y bien bonitos, porque era donde se iba a colocar el cuerpo y la sangre de Cristo. Daba lo mejor, en su pobreza buscaba lo mejor para el Señor. Padre Pío de Pietrelcina, muy pobre, muy necesitado, pero se hizo un hospital bello y hermoso para los pobres, y aquel santuario que se hizo donde reposan los rezos es excepcional, es lindo y es bello. Las cosas de Dios no deben estar destruidas, dañadas, derribadas y botadas, como la ve. La casa de Dios, el templo por el que se recogía dinero, se recogía ofrenda, debe tener un buen aspecto, debe estar bien pintado y bien arreglado. Y ustedes, laicos, deben ayudar para que esto suceda. Yo no les digo a ustedes, vayan y agarren dinero y denle al Padre, para que el Padre haga. No, díganle al Padre, Padrecito, yo veo que esta iglesia es muy bonita, pero está bien sucia y despintada. ¿Sabe qué, Padre? Yo no vine aquí a hablar, yo vine aquí a hacer. Deme permiso y le ayudo a pintar las paredes de la iglesia. Mire, Padrecito, yo no vine aquí a criticarlo a usted, pero quiero decirle algo. El baño está dañado. Ese baño hay que arreglarlo, hay que cambiarle las instalaciones. Yo las compré y aquí las traigo y yo quiero pagar a alguien para que la arregle.
Ese techo de aquí de la iglesia, mire, padrecito, está bien dañado. Yo me reuní con mi familia, con unos amigos y vamos a vender comidita y vamos a cambiar. ¿Será que usted nos da la oportunidad de poder nosotros trabajar para que la casa de Dios esté bonita y arregladita y bonita? A nosotros nos falta cariño por el templo, nos hace falta cariño por la iglesia, nos hace falta cariño por las casas de Dios, que es la iglesia. A veces, le decían estos días, hasta el sonido de la parroquia bien feo, bien horrible. Y la gente dice, ay no, es que el padre no se le entiende nada. Ese sonido hace bulla. Únase a su familia, reúnase con los suyos y digan, vamos a comprar un sonido, unas buenas bocinas para la iglesia. Y vamos a comprar de las mejores y a colocar lo mejor en sonido para que la gente tenga algo bueno y escuche bien el mensaje. ¿Qué es lo que en tu parroquia hace falta que tú puedas ayudar? Vemos la parroquia deteriorada, dañada, destruida, fea, desacomodada, todo desarticulado, todo mugroso. ¿Qué haces tú por el templo? La viuda dio de lo que tenía, de lo suyo, que era dinero, para el templo, y en la alcancía se colocaba y de ahí se construía. Y duraron 46 años y llevaban 46 y no habían podido terminar el templo. ¿Cómo la ve? Nosotros debemos aprender a ayudar a la iglesia. Uno de los mandamientos de la iglesia es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por eso es cuando a mí me colocan a trabajar en una parroquia, cuando a mí me colocan a trabajar en un lugar, lo primero que le digo a la gente, vamos a pintarla, vamos a arreglar los jardines, vamos a arreglar las goteras, vamos a mejorar el sonido, vamos a arreglar la casa, vamos a cambiar. A veces cuando uno llega a la casa cural y se va a acostar en la cama, se acuesta y esa cama hasta se va para el suelo, se daña la cama, el padre no duerme bien, la casa toda fea, llena de mugre y de basura. Hay que arreglarla, hay que acomodarla. El templo debe ser un lugar digno para que la gente vaya. Cuando llegan los diciembres, a mí me gusta colocarle luces, adornar la iglesia, colocarla bonita, colocarle guirnalda, hacer un pesebre grande, que la gente tenga ganas de ir al templo, que la gente tenga ganas de ir a la iglesia y diga, voy a tomarme una foto, pero en esa foto que vaya, allá está el padre recibiéndolo, venga para acá, vamos a rezar, vamos a la misa, y la gente se motive a participar de las cosas de Dios. Los templos por unos lugares se están quedando abandonados, se están quedando solos, hay que venderlos, las iglesias hay que venderlas. Las están convirtiendo en hoteles, en discotecas, las están convirtiendo en ventas de comida, en restaurantes, porque ya no se pueden mantener, porque los laicos perdieron el sentido de pertenencia. La iglesia, el templo no es suyo, el templo no es mío, el templo es la casa de Dios. No, morimos nosotros y las otras personas que lleguen la llevan, la traen y ahí están. Debemos aprender a amar las cosas de Dios. Yo se lo he dicho y hoy se lo repito. La pobre viuda dio de lo que tenía para que el templo fuera bonito y se construyera y se arreglara, y fue generosa en la alcancía del templo. Usted viene de una parroquia, usted viene de un país, usted viene de algún lugar. Usted no se le olvide la parroquia donde hizo su primera comunión, la iglesia donde usted se bautizó o donde usted se casó. De vez en cuando, acuérdese, llame al padre de su parroquia, dígale, padre, voy a mandar a mi familia y entre todos nos vamos a reunir para ayudarle con algo, con algún vaso sagrado, vamos a ayudarle con algún micrófono, vamos a ayudarle con algún cable, con algún instrumento, para que la casa de Dios suene bonito y esté bien y esté arreglada. Debemos tener amor por las cosas de Dios para que se conserven, para que se cuiden de la pobreza, de lo poco que tengamos. Vamos a ayudar. No les digo, denle el dinero al sacerdote porque puede ser que ese desvío se lo gaste. Porque alguno me puede decir, es que yo estaba trabajando en un consejo económico por allá en la parroquia y dimos plata y el padre hizo como el mago, abracadabra, y desapareció todo el dinero. Entonces, de plata, trabaje con la gente, trabaje con su familia. Vamos a arreglar esto, vamos a hacer este pequeño proyecto, vamos a presentárselo al padre, el padre lo aprobó, vamos a realizarlo. Pero a veces el único que se preocupa de la parroquia es el padre. Y los laicos, bien, buenos, colorados, gordos y colorados, buenos de comer asado, no quieren hacer nada. De la viuda
debemos aprender que la viuda, aquella mujer pobre y necesitada, dio de todo lo que tenía para vivir y lo dio a las alcancías del templo para que hubiera lo necesario, para que el templo se construyera. Para eso eran las alcancías, para recoger fondos, para recoger ayuda. Que nunca le pese a usted cuando el padre le diga, vengan a comer, traigan a su familia a comer después de la misa, porque lo que se recoja vamos a hacer el techo de la iglesia. Ayude, va y come con su familia. En vez de gastarse el dinero por allá en una tienda de restaurante, vaya a la parroquia y ayude. Cuando le den alguna rifa o algo para vender, para ayudar, acepte, ayude. Ahora, cuando le estén dando aguardiente, licor y mezcal y parranda, diga, no, padre, yo ahí no le ayudo, yo le ayudo de otra manera. Yo le ayudo de otra manera. La iglesia no es para vicio, la iglesia no es para cosas malas. Hay que arreglarla así, pero esa no es la manera. Y váyase de ahí y ahí no participe. Pero cuando sea comida, cuando sea alguna rifa, cuando sea algo bueno, no se ponga de negativo. Ayude siempre a la iglesia. Aquí en Barinas, en Venezuela, se está haciendo, y abro un paréntesis, se está promocionando un bono, una rifa de 10 premios. Se promocionan 2 carros, una moto, dinero, se promocionan guadañas, lavadoras, neveras, se promocionan mautes, animales, ganado, y eso es para ayuda. Y la gente, ay padre, y es una quejadera en todas las parroquias. Vamos a ayudar a la iglesia en las necesidades. Seamos como la viuda, de lo poco que tengamos vamos a ayudar. Miren, el templo para los judíos era muy importante. El templo, miren lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 12, desde el versículo 19. Replicaron los judíos, 46 años ha llevado la construcción del templo y tú vas a levantarlo en 3 días. El templo no lo habían levantado de la noche a la mañana. El templo llevaba construyéndose 46 años. Y la gente, San Juan capítulo 2, versículo 13, muestra que había en el templo ovejas, habían bueyes, habían mesa de cambistas y habían palomas. Y todo eso se vendía y era un beneficio para el templo. Jesús agarró y destruyó y acabó con todo eso. Pero era la manera en cómo ellos recogían dinero para el templo, para levantarlo. Y dice la Biblia, quiero que presten atención, 46 años. No un día, no un año, no 2 años, no señor. 46 años duraron construyendo el templo. 46 años significa que varias personas ayudaron. 46 años significa que varias personas levantaron, que varias personas tendieron la mano, que varias personas apoyaron, que varias personas se esforzaron por hacer el templo algo bonito. Y los judíos no es que eran mezquinos y tacaños con el templo. Los ricos llevaban ayuda para el templo. Los pobres llevaban ayuda para el templo. Y aunque llevaban ayudas, miren, el templo 46 años duró para construirse. Que en el año 70 lo destruyeron. Ese 46 años significa duración. Ese 46 años significa durabilidad, significa detalles, significa entrega, significa disposición, significa generosidad de parte de las personas. Significa que la gente se amaba las cosas de Dios. Cuando hoy el Evangelio nos coloca a 2 personas, a los ricos que dan bastante y a la viuda que da poco, nos coloca los 2 polos, el positivo y el negativo, los 2 polos opuestos de la sociedad, los estratos que habían. Los ricos y los pobres. Pero ¿saben qué tenían en común los 2? Que daban para el templo, ayudaban al templo, colaboraban con el templo, tendían la mano al templo y daban de lo que tenían. En el templo estaban las alcancías y Jesús estaba al frente de las alcancías. Y las alcancías estaban puestas en una parte de arriba y usted agarraba y echaba las monedas de oro o de plata y echaban las monedas y sonaban cuando caían. ¡Pa! ¡Pa! Si eran morocotas y monedas grandototas, sonaba duro. Y si eran moneditas y si eran chiquiticas, sonaban pasito. Y Jesús se puso a ver cómo la gente ayudaba. Y cómo la gente colaboraba. Y cómo la gente amaba su templo. Y quería su templo.
Bueno, les decía en estos días, ¿se acuerdan de las tentaciones de Jesús? Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. La primera tentación, Jesús le dijo el diablo, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación lo llevó al templo, lo puso en la parte alta del templo y le dijo, tírate de aquí abajo, tírate. El templo era alto, el templo era hermoso, el templo era el lugar de la fe donde se ofrecían los sacrificios. Y Jesús le dijo que no. Y como le dijo que no, no tentarás al Señor tu Dios, el diablo lo llevó, ¿saben a dónde lo llevó? A un lugar donde podía ver toda la riqueza, la cima más alta, los poderes, donde había dinero, y le dijo, póstrate de mí, te lo daré todo. Y Jesús le dijo, solamente adorarás a Dios. En el templo, lo puso en contraste del templo y de la riqueza. En el templo todos tenían amor y todos ayudaban y todos colaboraban y todos tendían la mano. Y el templo era el lugar donde entre todos, granito a granito, poquito a poquito, iban colocando su ayuda generosa para que se levantara y se hiciera. ¿Cómo estamos nosotros con el templo? ¿Cómo estamos nosotros con las parroquias? ¿Cómo estamos nosotros con las iglesias? Si ayudamos, si colaboramos. Mire, y abro un paréntesis pequeño y sé que hay gente que no le gusta que hable de esto, pero cuando toca, toca. Y cuando tengo que hablar, pues les hablo. Siempre en la misa hay un momento que se llama ofertorio. ¿Y qué es el ofertorio? Es el momento donde el sacerdote agarra pan, lo levanta y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y agarra la copa de vino con agua y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y el pueblo dice, bendito seas por siempre, Señor. Dice el Padre, acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante Dios Todopoderoso. Y después dice el Padre, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el pueblo dice, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Pero en el momento en que el Padre está presentando el pan y está presentando el vino y se va cantando el canto del ofertorio y el Padre se va lavando las manos, el pueblo está dando su ofrenda. Y esa ofrenda llega al altar y el Padre dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, este sacrificio nuestro, sea agradable a Dios. Es lo que nosotros ofrecemos a Dios. Es el sacrificio, el pan y el vino junto con la ofrenda. De aquí varios detalles. Cuando se recoge la ofrenda en la misa, la ofrenda se coloca debajo al frente del altar en la escalera, en la parte de abajo, que está al frente. Porque el Padre va a ofrecer esa ofrenda y va a ofrecer el pan y el vino a Dios para sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Va a ofrecer el pan y el vino junto a la ofrenda que los laicos colocan en acción de gracias a Dios. Pero imagínese usted, agarran la ofrenda y va y la esconden y va y la guardan. No deben hacerlo, no deben hacerlo. Agarran la ofrenda, viene el monaguillo, va y se la guarda, no deben hacerlo. La ofrenda tiene que estar al frente del altar para que el sacerdote la presente. A veces la ofrenda ni llega y se la llevan antes de que llegue al altar. No, debe presentarse y ahí al frente del altar tiene que ir, porque eso se llama ofrenda y se coloca. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerda que tu hermano tiene una queja contra ti, ve a reconciliarse con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda ante el altar. La ofrenda debe ir al frente del altar.
Pero imagínese usted, pasan el momento de la ofrenda. ¿Y para qué es la ofrenda? Para ayudar a la iglesia en sus necesidades. ¿Y qué se hace con la ofrenda? Hay un consejo económico y el consejo económico recoge la ofrenda. Y cuando llega el mes, llega al final, o el sacerdote que está al frente de la iglesia dice, bueno, se reunieron 500. Vamos a pagarle a la secretaria 100. Vamos a pagarle a los monaguillos, al sacristán, a fulano de tal, tanto. Vamos a comprar comida, tanto. Vamos a cambiar bombillos, tanto. Vamos a darle al sacerdote algo. Y termina el padre con nada. ¿Saben por qué? Porque a mí me da pena, y no lo tomen a mal, pero eso pasa en las iglesias que están en la luna, en los templos por allá. Cuando la gente va a dar la ofrenda, no es que sea como la viuda pobre que dio 2 moneditas. No es que sea como el rico que daba de sobra. La gente cuando da la ofrenda saca el carácter o saca la casta de la viuda. Agarra el bolsillo, se toca las monedas, se mete la mano y agarra y coloca las 2 moneditas que tiene, que le están rompiendo el bolsillo. Allá coloca. Y es lo que el sacerdote va a decir: este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. En la semana usted trabajó. En la semana Dios le dio a usted el trabajo. Y usted hizo lo de su familia, lo de su hogar, y bendito sea Dios. Y usted es el momento en la ofrenda donde dice, bueno, Señor, estoy agradecido contigo porque me dio la familia. Yo quiero ofrecerte mi familia. Y junto a mi hogar, a mi familia, a mi trabajo, a mi salud, a todo, quiero darte mi ofrenda. Agarré las moneditas y fui y las tiré. ¿De qué sirven las moneditas de poco valor? ¿Para qué sirven? Las que le están rompiendo el bolsillo, las que no le sirven. Y tenemos laicos, con todo el respeto, que a veces en la ofrenda dan lo más bajito y lo más poquito. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Qué le está diciendo a Dios? No te quiero ayudar en el templo, yo soy como la viuda bien pobre, yo no tengo nada, pero es lo que doy. Oiga, esa es tu ofrenda, esa es tu cara delante de Dios y eso es lo que usted le ofrece a Dios. La viuda dio todo lo que tenía para vivir. Los ricos daban de sobra y ustedes y yo a veces ni damos nada en la ofrenda. ¿Cómo la ve? ¿De dónde saca el Padre para arreglar la iglesia? Por eso es que la iglesia está deteriorada, por eso es que la iglesia está dañada, porque en las ofrendas la gente da lo más bajito. Cierro el paréntesis para que digan, ay Padre, usted sí platero, a usted le gusta, pues si quiere vengan para Venezuela, para acá y cuentan la ofrenda y se dan cuenta cómo son las ofrendas de pequeñas aquí. Y aún así trabajamos, y aún así ayudamos y colaboramos. Y el que no tenga ofrenda no importa, y el que no tenga para el sacramento le hacemos el sacramento y usted se da cuenta que lo hemos dicho y lo hemos vivido en varias ocasiones y lo hemos mostrado. Oigan, vamos a meditar el Evangelio para que usted observe cómo la viuda dio de lo que tenía para vivir y cómo los ricos daban de lo que sobraba. Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de San Marcos, capítulo San Marcos capítulo 12, versículo 38. Marcos 12, 38. Miren, para que ustedes se den cuenta. Quiero comenzar leyéndoles la parte de la viuda. Marcos 12, 38. 41. La ofrenda de la viuda. Marcos capítulo 12, versículo 41 y siguiente. Oigan con atención. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Jesús estaba frente a las alcancías y de ahí observaba lo que la gente daba y escuchaba y miraba. Y escuchen bien.
pasaban los ricos y echaban mucho. Agarraban las monedas y cha, 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 y sonaban las alcancías. La gente decía, llegaron los ricos, están echando bastante, este echó bastante. La gente tenía como una especie de competencia. Yo soy rico, yo echo bastante. Y entre más sonara la alcancía, más echaba el rico. Todo era para beneficio del templo. Lo administraban los levitas, lo administraban los sacerdotes para el templo. 46 años duraron construyendo el templo. Oiga, los ricos echaban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre. Y aquí unas palabritas a aquellos que dicen, yo no tengo nada para dar a la iglesia. Yo no puedo colaborar con nada. Miren, cuando yo he trabajado en las parroquias, en Venezuela, y hay que hacer el bautizo, el matrimonio, hay que hacer la primera comunión, la gente viene y dice, Padre, yo no tengo el estipendio para pagarlo. Yo tengo sueldo de maestro, el sueldo no me alcanza y el estipendio es bastante para mí. Mi sueldo es tanto, son como 3 sueldos. Y los sueldos aquí son de 6, 8, 10 dólares mensuales. ¿Cómo hago yo para pagarlo? ¿Qué hago? Yo lo que le digo a la gente, mira, si usted no tiene para pagarlo, no hay problema. Pero si usted quiere ayudar a la iglesia, no todo es dinero. Tráigase un kilito de arroz, de azúcar, haga un mercadito y tráigalo para la iglesia. O compre un kilito de carne y tráigalo. O agarre una gallina de las que tiene en el patio y tráigala, que es para la comida, para el bien de la iglesia. Porque con el dinero que usted va a dar, yo voy a comprar comida. O compre un bombillo y me lo trae para yo colocarlo en la iglesia. Y la gente dice, bueno, padre, está bien. Y se van. Algunos llegan con algo, otros dicen, no encontré nada, padre, vamos a hacer el bautizo. No hay problema. La viuda pobre representa a aquellos que dicen, yo no tengo nada para ayudar a la iglesia. Yo no puedo colaborar con nada, yo soy pobre, yo no tengo cómo, ni dónde caer muerto tengo. Y usted diciéndome que le dé algo. Ni dónde caer muerto y usted diciéndome que le ayude con algo. No, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy para dar, yo estoy para que me den dinero, yo estoy para que me den plata. No sé, padre, usted me dirá, ¿qué hago? No hay problema. La viuda pobre representa a todas las personas que, no son capaces siquiera casi de sobrevivir porque tienen un sueldo pequeño, porque tienen poquitas entradas. Pero escuchen lo que hizo la viuda pobre. Jesús entonces, pero también se acercó, versículo 42, Marcos 12, también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. La viuda sabía que el templo había que mantenerlo, que el templo había que limpiarlo, el templo tenía que tener el candelabro, el templo había que pagar a las personas para que ayudaran, había que haber comida, y era la casa de Dios. La viuda no solamente tenía generosidad, la viuda también tenía sentido de pertenencia, amaba el templo. Y aquí otro paréntesis, hay gente muy dañina en la iglesia, que van a la misa mascando chicle. Se les acabó el sabor del chicle, sacaron el chicle y se lo pusieron debajo de la banca y ahí lo pegaron. Hay gente muy dañina que va a la iglesia, que en el lugar donde uno se arrodilla es para poner las rodillas y por ahí pasan caminando y dañan las alfombras y dañan los lugares donde usted se arrodilla en la consagración. Hay gente muy dañina en la iglesia, que pasan por delante de alguna imagen y la andan tocando y la andan partiendo y la andan dañando. Se roban las velas de la iglesia. Andan haciendo daño en los templos. La banca donde usted se sienta es para sentarse y cuando no ven, entonces se ponen de pie encima de las bancas. En vez de sentarse en la banca, se sientan en los reposamanos. Se sientan en los reposamanos, agarran con las uñas o con las manos y escriben en las bancas. Van a los baños y rayan las paredes del templo. ¿Cómo la ve? Hay gente muy mala. Al templo hay que cuidarlo.
Al templo hay que tenerlo limpio y en orden. Y hay mucha gente desordenada que ensucia, daña y destruye los templos. Y nosotros debemos amar nuestro templo y debemos amar nuestra iglesia. No es para dañarla. Si algo se dañó, debemos decirle al Padre, se dañó, vamos a arreglarlo, Padre. Vamos a acomodarlo. Hasta se roban los bombillos de la iglesia para iluminar, para alumbrar. ¿Cómo la ve? Se meten y se roban los micrófonos. Por allá un día estuve en El Salvador. Estuvimos en una jornada de predicaciones. Y la gente colocaba su ofrenda y lo colocaban todo en la alcancía. Nos fuimos y al otro día, chao, cheo, se robaron toda la ofrenda como de 3 días. Y era ofrenda, la gente había ido y el padre tuvo que escribir y decir, lamentamos informarle a la comunidad que los ladrones nos robaron toda la ofrenda que habían dado durante estos 3 días. La gente casi ni hace para los pasajes para volverme para mí, para Venezuela. Y yo decía, náguara, hay gente que no ama el templo. Usted debe enseñarle a su hijito siempre a llevar algo en la ofrenda para dar al templo, a amar al templo, a ayudar al templo, para colaborar siempre. La viuda dio 2 monedas de poco valor, dio algo de lo que tenía. No era una persona desinteresada por el templo, no era una persona desatenta por el templo, era una persona que tenía amor por el templo. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, yo les aseguro que esta viuda pobre, era viuda y era pobre, ha dado más que todos los otros. Aquellos dieron bastante, pero esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. ¿Por qué? Pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. ¿Qué hizo la viuda de extraordinario? ¿Qué hizo la viuda de bonito? ¿Qué hizo la viuda de bien? Que dio todo lo que tenía. Dio en su pobreza todo, todito, todo por el templo y para el templo, para que las cosas fueran bien. Dio, colaboró. Decía Santa Teresa, creo que decía, nadie es tan pobre que no pueda dar algo y nadie es tan rico que no pueda recibir algo. Cuando a nosotros nos toquen y nos hablen del templo, de la casa de Dios, vamos a ayudar, vamos a conservarlo, vamos a ver, y más cuando usted vea que el Padre trabaja, cuando usted vea que el Padre es organizado, cuando usted vea que el Padre dice las cosas y las hace, vamos a ayudar al sacerdote. A veces los sacerdotes sufren mucho en las iglesias. Cuando hay una gotera en el techo, el padre dice, si no arreglo la gotera de agua del techo, con la lluvia va a caer el agua en las bancas y me va a dañar las bancas. Y si yo no arreglo la gotera, viene alguien con el piso mojado y se me cae y después va y me demandan o va y se golpea a alguien. Esa gotera se va a hacer más grande y se me va a dañar bien el templo, se me va a hacer más daño. Y la gente viene, mira la gotera y por aquí quema derecho, le saca el quite. ¿Se acuerdan del hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores y lo dejaron medio muerto? Bajó un levita, le dio un rodeo, así la gente, con un problema en la iglesia, en una gotera, le da un rodeo. Baja el sacerdote, le da un rodeo. Pero son pocos los samaritanos que se atreven a agarrar a la persona del templo, al ser humano, que se atreven de solucionar y de ayudar el problema. Son muchos los que hablan, son muchos los que critican, pero son pocos los que trabajan. La viuda pobre dio de lo que tenía, la viuda pobre dio de lo suyo para que el templo fuera bonito y estuviera bien. Y termino con la primera parte. La primera parte nos presenta el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 38, nos presenta lo siguiente, escuchen. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud y decía, cuidado con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que se encargaban de transcribir la ley. Eran los que hacían los pergaminos, escribían en los rollos, eran personas estudiadas, eran personas eruditas, eran personas muy sabias. Y decía Jesús,
Tengan cuidado con esos sabiondos. Tengan cuidado con esos que están empoderados con papeles y con títulos y que andan empoderados con cartones y con cargos y con responsabilidades. Les encanta pararse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Títulos en yo no sé qué, magíster, no sé qué, doctor, en no sé qué, reverencia, que la gente los aplauda, que la gente le diga, náguara. Mucho camisón pa' Petra, ese sí está bien estudiado. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Buscan lo mejor, buscan lo maximito. Campo y anchura que va pasando la preciosura. Lo máximo en orgullo, lo máximo en prepotencia. A mí que me sienten en el primer puesto, yo sí tengo, yo sí soy. Y me llama la atención esto. Se echan sobre los bienes de las viudas y hacen ostentación de largos rezos. ¿Qué hacían los escribas? Habían viudas que eran esposas de personas ricas. La viuda del Evangelio era pobre. Jesús dice la Biblia, aquella mujer viuda y pobre dio todo lo que tenía. Pero habían viudas millonarias. Y los escribas se acercaban, venga para acá, doña, vamos a rezar por su difunto, vamos a hacer una oración por su familia, déjenos la fortuna, nos vamos a lanzar allá. ¿Qué le dejó su marido? ¿Le dejó tierras? ¿Le dejó ganado? ¿Le dejó esto? ¿Le dejó casa? Eso es para nosotros. Y se hacían amigos de las viudas. Cuando las viudas se morían, le dejaban todo. Eran viudas, no tenían hijos. ¿A quién le iban a dejar? Se lo dejamos al escriba, se lo dejamos a este. Y eso sigue pasando. Mejor ni hablo de eso. Mejor ni digo nada. Estos recibirán un castigo muy riguroso. Esas personas orgullosas, ostentosas, vanidosas, pretenciosas, van a recibir un castigo. Hoy la palabra de Dios nos invita también a ser humildes. Miren, no importa el título que usted tenga, no importa el cargo que usted tenga, no importa la responsabilidad, no importa los estudios que usted tenga, que los ha hecho, bendito sea Dios, que usted tuvo la oportunidad de hacerlos, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué importa? Que usted sea humilde siempre, que usted sea el mismo siempre, con dinero y sin dinero, que usted sea la misma persona siempre. Que no se vuelva orgulloso, que no se vuelva vanidoso, que pueda hablar con todos, que pueda que no se vuelva una persona déspota y grosera. A eso nos invita la palabra, a no imitar a los escribas que porque tenían estudio y tenían poder y tenían fama y tenían conocimiento, entonces no hablaban con nadie. Pero si había una viuda rica, millonaria, con ella sí hablaban. Vengan para acá, la vamos a aconsejar, le vamos a hablar porque a usted se le murió un familiar y venga para acá. Y se echaban sobre los bienes, sobre las riquezas que les había quitado para robarlas, para quitárselas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.